Seguimos con más. El director de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, José Vidal Sarceño Lemus, fue asesinado hoy. El hecho se dio cerca del mediodía cuando salía de turno del centro carcelario. Vidal Sarceño Lemus murió a tiros en el kilómetro 17.5 carretera El Salvador. Viajaba en un vehículo negro tipo agrícola y era acompañado por su sobrino Jason Giovanni Sarceño, quien resultó ileso. Ambos salieron de la cárcel Fraijanes y se dirigían hacia Villanueva. El funcionario viajaba como copiloto cuando una motocicleta roja se le acercó para dispararle. Al menos 6 balas hirieron el cuerpo del director, que murió al instante. Localizan a orillas de la cinta asfáltica la camioneta Isuzu Trooper con placas particulares 168 CXJ, en cuyo interior se encontraba del lado del copiloto una persona de sexo masculino con múltiples heridas causadas con proyectiles de arma de fuego. También se encontró al señor Jason Giovanni Guerra Sarceño, quien indicó ser el conductor de esta camioneta y sobrino de la víctima, quien resultó ileso de este ataque. Identificó a la persona fallecida como José Vidal Sarceño Lemus, de 51 años, e indicando que esta persona laboraba como director de la cárcel de Fraijanes II. En octubre del año pasado se produjo un intento de motín en que los reos retuvieron a 8 guardias en demanda de mejores condiciones y contra las continuas requisas que realizaban agentes del sistema penitenciario. José Vidal Sarceño entró al sistema penitenciario en el año 2008 y desde hace 3 meses fungía como director de Fraijanes II. Y recordemos que se encuentran recluidos 40 integrantes de la Mara Salvatrucha. Por una Guatemala en paz, Byron Secaida. Por otro lado, un experto opinó que la captura del Chapo Guzmán no neutraliza ni genera reorganización en las estructuras del narcotráfico instaladas en Guatemala, pues estas obedecen a su propia estructuración y sirven al principal socio, el cartel de Sinaloa. Lo que podría ocurrir es que las agrupaciones que mueven la droga busquen alianzas con otros cárteles. No tenemos ningún indicio hasta el momento ahora de que la captura del Chapo Guzmán represente un incremento de las actividades aquí en nuestro país. Ante esta postura gubernamental, tras la captura del narcotraficante más buscado, Joaquín El Chapo Guzmán, lo que sucedió no repercutirá en Guatemala, ya que el cártel de Sinaloa no tiene injerencia en las estructuras internas de los narcotraficantes en el país, denominados movedores de Centroamérica. A criterio del investigador social de la red Criminova Crimenex, las estructuras del narco en el país operan bajo la sombría del cártel de Sinaloa, tales como la organización de los Lorenzana, que se desplaza en el occidente, la estructura no neutralizada de Chamalé, los Mendoza y la dirigida por Mario Ponce, capturado y extraditado. Mientras que en la empresa criminal sinaloense no haya una sucesión inmediata, que a criterio de este experto ya existe a través de los socios del tráfico, Ismael Zambara García, alias El Mayo, y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. De darse, las organizaciones de transporte en Guatemala podrían cambiar de alianzas, lo que mantendría de igual forma activas las operaciones del narco en el corredor de las drogas. El reporte de Inside Crime señala que el cártel de Sinaloa es el mayor comprador de bienes y servicios en el país. Sus relaciones con algunos como los Mendoza y los Huistas han sido de cerca de una década. El gran comprador de Sinaloa trafica con estas organizaciones otros ilícitos, como incluyendo grandes cantidades de precursores químicos, señaló el reporte, que coincide con el desmantelamiento de laboratorios para la elaboración de estupefacientes en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Y 875 millones de armas se estiman que hay en el mundo. Eso estiman los expertos en temáticas relacionadas con la violencia armada y las armas de fuego. Gran parte se encuentran en manos de civiles, y es en América Latina donde se registran cifras preocupantes de muertes a consecuencia de su uso. Gran parte de las armas se encuentran en manos de civiles, utilizando cerca de 3/4 de las reservas armadas. Solamente 1/4 pertenece a las fuerzas policiales, militares y grupos armados ilegales. Cuando hacemos estas estimaciones, el mundo criminal, o sea, el asaltante, el pandillero en general, lo consideramos como civil. Nosotros estimamos 875 millones de armas de fuego a través del mundo, de las cuales 3/4 efectivamente están en manos de civiles. En Centroamérica se estima que existen 3 millones de armas de fuego no registradas, aunque lo más preocupante es que en América Latina la participación de las armas en hechos violentos es elevada. Participa en una gran parte de los homicidios. En comparación al resto del mundo, la participación de armas de fuego en homicidios y en violencia es mucho más alta aquí. Se manejan modelos básicos sobre la pertenencia de armas ilegales, que se mide por la proporción de armas incautadas.
en casos de violencia o ante la falta de registros. Y simplemente extrapolamos esa proporción al número de armas registradas oficialmente en un país. Entonces, por ejemplo, a través de ese método en Guatemala se logra la cifra de más o menos 1,5 millones de armas de fuego, de las cuales 500.000 más o menos están registradas y se estima que 1 millón no están registradas. Los arsenales estimados en manos de pandillas o grupos del crimen organizado o de insurgencia son bajas, estando la mayor parte de las armas en manos de los ciudadanos, utilizadas en defensa personal. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Y la policía logró la captura de Kevin Alexander Moscoso Larios, señalado de ser el responsable de efectuar un desmembramiento junto a otros pandilleros de la Mara 18 de un hombre cuando aún estaba vivo. El cadáver desmembrado continúa sin ser identificado. A Moscoso Larios se les indica de asesinato. Su captura se dio en cumplimiento de una orden del juzgado de primera instancia de turno a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Además, se efectuaron 2 allanamientos en la 18 calle y 22 avenida, anexo San Juan de Dios, zona 6 capitalina. La cabeza de la víctima se localizó en un sector de la colonia Las Ilusiones, zona 18. En los 2 allanamientos se localizaron como evidencias alfombras y sillones con manchas de sangre, 2 machetes y restos humanos dentro de la casa. Quédese con nosotros para presentarle cómo en Zumpango, Chimaltenango, se encuentra la planta empacadora de vegetales más sofisticada del continente. Además, México confirma la identidad de Joaquín El Chapo Guzmán tras análisis científico. Ya volvemos.